Así llegó la Navidad a México. Hace 5 siglos inició las celebraciones navideñas en México. Hay que recordar que a la caída de la Gran Tenochtitlan en 1521, ya los españoles llevaban 2 años en el actual territorio de México. Ellos llegaron desde 1519 y ya en 1521, cuando cae la Gran Tenochtitlan, inician su gran evangelización. Sin embargo, a 500 años de la llegada del genocida Cortés al actual territorio mexicano, se ha determinado que en México, en la Gran Tenochtitlan, había otro tipo de celebraciones y todas trataron de homologarse a las costumbres de la religión católica. Fue en 1523 cuando llega Fray Pedro de Gante, que inicia la celebración de la Navidad. De manera formal, en 1523, un fraile presidió los festejos navideños en la Ciudad de México. De 1519 hasta antes de la llegada de este padre, sí lo festejaban los que venían, porque dentro de las huestes de Cortés, de los libertos que traía Cortés, casi todos eran libertos. Uno de ellos era fraile. Él inició, y también cuando liberaron a uno que estuvo en poder de los españoles, es decir, tenía 2 de naturaleza religiosa Cortés. Ya cuando formalmente llegan los frailes fue Pedro de Gante en 1523, y en el 24, un año después, llegan los primeros 12 franciscanos para iniciar la nueva evangelización de los pueblos indígenas, porque cabe aclarar que al mismo tiempo el enviado personal del rey de España, Nuño de Guzmán, seguía sus órdenes y sus instrucciones, y todos los actos que cometió fueron porque se lo pidió el rey de España. Él y todos los conquistadores. Al que más se señala actualmente es a Nuño de Guzmán, pero todos eran igual, uno más, otro menos. El chivo expiatorio fue él, al que se le acusa que fue el único que hizo algo. No es cierto. Lo más normal en ese momento era cometer actos indebidos. También tratan de justificar a la Malinche, pero la Malinche fue observando cómo Cortés cometía actos indebidos con cada indígena que se le cruzaba en el camino, hasta antes de lo que ocurrió en Cholula, que dio fin a toda la población de Cholula. Pero antes de eso ya había cometido otros actos indebidos. Así que bien sabía la Malinche, malinchista, traidora, bien sabía lo que hacía, porque ya lo había observado. Y no hay forma de exculpar y justificar lo injustificable. Ahora bien, regresando a esto de la celebración de la Navidad, te diré que en esos primeros años de evangelización hubo un sinnúmero de actos indebidos autorizados por mandato que ellos decían divino. Ellos lo decían así. Cualquiera que se opusiese a la religión católica era víctima de un sinnúmero de actos indebidos, nada diferentes a los que cometen hoy en día los malos en México. Cuando tú ves lo que hacen las organizaciones malas que hay en México hoy en día, eso no es nada comparado a lo que hacían los libertos españoles en ese tiempo. Los libertos españoles hacían actos 10 veces o 100 veces peores. Incluso utilizaban caballos y etcétera, etcétera. Muchos actos indebidos que dejan como una blanca paloma a la Santa Inquisición. Ellos cometían peores actos indebidos contra la indefensa población indígena. Hay que aclarar y recordar que venían 2 personas religiosas con Cortés, uno que él rescató, que era un náufrago en los reinos mayas, y un segundo que ya venía con él desde España, que era regularmente se enviaban a América a las personas que habían cometido algo indebido, que no se habían portado bien o que no eran bien vistos en la península. Uno de ellos fue Bartolomé de Olmedo, el sacerdote confesor de Hernán Cortés, que vino y llegaba con él, y era quien daba misas dominicales y realizaba confesiones. Sin embargo, todas las ceremonias de la religión católica siempre estaban restringidas para la comunidad europea. No se hacía así hacia los indígenas porque se les consideraba que no eran seres humanos. Aunque ya después se dijo, bueno, si ellos aceptan la fe católica, entonces ya los vamos a considerar persona. Lo que no ocurría porque las encomiendas, que eran unos sistemas parecidos a lo que sucedía con los africanos cuando estaban en las plantaciones de algodón,
Esas encomiendas duraron muchos años. Posteriormente se lavan las manos y se quieren exculpar los diferentes monarcas de la península ibérica, los reyes de España, diciendo que ellos habían emitido decretos donde reconocían la naturaleza humana de los indígenas. Sí, pero todo eso ya llevó mucho tiempo y más tiempo llevaba su escasa o nula aplicación en las colonias. En las colonias todo llegaba muy tarde porque un viaje en barco duraba meses. Por lo tanto, las noticias duraban años. No era algo que fuera fácil. Así que los actos indebidos se cometían como respirar día y noche, como los alimentos, desayuno, comida y cena. Para los libertos españoles, que no había una contención hacia ellos, era lo más común. Falta observar las gigantescas construcciones de naturaleza religiosa que hay por toda América Latina. ¿Quién construyó esos gruesos y pesados edificios? Si tú acudes al centro histórico de una ciudad como Morelia, vas a observar cientos de casas de paredes de hasta 1 metro de grosor. ¿Quién crees que edificó esos edificios cuando no había población? Hoy en día México tiene más de 120 millones de habitantes. En aquel tiempo escasamente llegábamos a 1 millón. Pues esas pocas personas, porque en los primeros años, durante los primeros 40 años, después de la caída de la Gran Tenochtitlan, el 99% de la población indígena falleció por obra de dos cosas: las enfermedades traídas por los españoles, sobre todo de transmisión, y también el restante por la comisión de actos indebidos a manos de esos libertos españoles y de esos indeseables, porque como no los querían en la península, venían a buscar fortuna a América. Todo ese conjunto de españoles dio fin a toda la población prácticamente en los primeros 40 años. Escasamente quedó, algunos manejan de un 2 o 3% hasta un 10% máximo de población nativa indígena que quedó. Por lo tanto, podemos hablar que todos los eruditos, los historiadores, los médicos, los grandes sacerdotes, toda la gente sabia de nuestras culturas ancestrales falleció durante esos 40 años. Y después hubo un repoblamiento. El repoblamiento del Caribe se dio con africanos, y el repoblamiento acá en lo que es la zona continental fue un poco más difícil, llevó años y años, pero aún así las encomiendas duraron muchos años. Así las cosas, Pedro de Gante sienta las bases de la colaboración entre los frailes e integrantes de los pueblos indígenas. Hizo convenios, decidió convencer y acordar. Es igual como los pactos firmados entre el gobierno de Estados Unidos y los nativoamericanos. Nunca se respetaron los pactos que hacían los españoles con los indígenas. Siglos y siglos nunca hubo un respeto a los pactos. Simplemente eran formas de convencer, y todo se valía para convencer y, según ellos, hacer llegar la fe católica, que hoy en día es muy escasa en el mundo. México es el país, uno de los más católicos del mundo. Solo México y Brasil tienen el 90% de católicos en el mundo. Si tú sales y observas, solamente en México y en Brasil hay católicos. En el resto del mundo ya no hay. Si vas a Italia, no hay. Se están dejando abandonadas todas las construcciones religiosas en Europa. No hay ni siquiera quien las habite. De tal manera que se ha dado el caso de que hay 30 iglesias y un solo sacerdote. Eso en Europa. Aquí en América se está viendo el fenómeno que está disminuyendo el número de feligreses tanto en México como en Brasil. Ahora, regresando al tema, te diré que los primeros 12 sacerdotes franciscanos que fueron enviados son los que iniciaron el proceso de evangelización. Esto fue ya en 1524. De ahí sale Fray Juan de Zumárraga y el famoso mito de la Virgen de Guadalupe. Esto ocurrió en 1531, 10 años después, y en 1536 fue cuando se documenta. Así que son escasamente muy poco tiempo a la caída de la Gran Tenochtitlan cuando inician todos los mitos religiosos en torno al Anáhuac, al Valle del Anáhuac. La construcción, donde otrora había un templo prodigioso de Tonantzin, la construcción de una capilla, primeramente de la basílica, la antigua Basílica de Guadalupe, que se construyó con los restos de ese prodigioso templo a Tonantzin. Las piedras con las que está elaborada esa antigua catedral
son las piedras del que en otrora fue el prodigioso templo Atonantzin. La expedición de Hernán Cortés trajo a Bartolomé de Olmedo, posteriormente llegó Fray Pedro de Gante y luego los primeros 12 franciscanos, y de ahí se extendió la costumbre de celebrar la Navidad. La Navidad se celebraba en diciembre y se fue fusionando con la forma de pensar de los pueblos indígenas, de tal manera que se hicieron las posadas y posteriormente la celebración y los Reyes Magos. Pedro de Gante menciona en sus cartas que los primeros 5 años que estuvo en Texcoco solo pudo él, Pedro de Gante, tener acceso a las clases nobles, que fueron a las primeras que convirtieron, y les quitaron sus nombres indígenas y los obligaron a portar nombres españoles, mientras que en los espacios o mercados fuera de la nobleza se mantenían los rituales indígenas. Todos esos rituales fueron eliminados utilizando al ejército de libertos español. Ante la nula incidencia de otras clases que no fueran los nobles, Pedro de Gante buscó un canal de comunicación obligado a través de la mano dura de los españoles. En ese entonces lo más famoso eran los tercios españoles. Había un constante ir y venir de soldados de la península de América, una cuestión de la que poco se habla y se ha tratado de borrar de los libros de historia. Así las cosas, estos frailes franciscanos utilizaron a los nobles para llegar al resto de la población. De acuerdo con fuentes históricas, la primera Navidad en América se llevó a cabo en el templo de San Francisco, donde hoy está la actual Torre Latinoamericana. Ahí fue donde se presentaron las danzas y cantos ideados por de Gante, que fusionaban las costumbres indígenas con españolas. Eso fue la primer Navidad. La fecha no está clara si fue en 1528 o 1529, pero las crónicas nos dicen que fue presidida por Pedro de Gante, en el templo de San Francisco, donde hoy está, si tú acudes a la Ciudad de México, la Torre Latinoamericana. Esa celebración fue masiva, y se obligó a todos los indígenas del Valle de la Náhuatl a acudir. Fue masiva, no fue voluntaria y nunca nada fue voluntario durante los primeros 40 años después de la caída de la Gran Tenochtitlan. No fue nada voluntario. Y así inició esos 12 frailes franciscanos la tradición de hacer nacimientos tal como se hacían en Europa, ahora ya se hacían en América. Se comenzaron a hacer las primeras obras teatrales y representativas de la Navidad, combinada con bailes y con la fusión de las costumbres indígenas, de tal manera que en 1530 ya en forma se hacían especies de pastorelas y especies de representación de la posada, de el pedir posada. Estas representaciones eran diversos temas que también incluían la creación del mundo, el origen, Adán y Eva, la conquista de Jerusalén, el juicio final, la llegada de los Reyes Magos. Todo eran diferentes representaciones artístico-teatrales para hacer llegar la fe hacia los indígenas, lo que ellos consideraban la verdadera fe. Hoy en día no se debe rasgar nadie las vestiduras, simplemente es de inteligente y de sabio reconocer la realidad que tú observas alrededor del mundo. Solamente 1 de cada 100 personas son católicos hoy en día. Católicos que aceptan al Papa de Roma. Hay muchas vertientes de catolicismo, pero todas sumadas, incluidos los protestantes, somos una mínima minoría en relación al resto del mundo. El mundo hoy en día tiene más de 7.000 millones de habitantes, 7.000 millones, y la mayoría no pertenecen ni creen en la religión católica, tienen otras cientos de creencias diferentes. El respeto hacia los demás debe incluir esa diversidad, respetar a todos por igual. Además te diré que los franciscanos llegaron, los frailes de la orden de San Agustín, o sea, había franciscanos, agustinos y un sinnúmero de órdenes religiosas se fueron presentando en América, incluidos los jesuitas que crearon las misiones, y el banco jesuita llegó a ser el que manejaba el dinero en la actual América Latina. De hecho, cuando sucedieron las leyes de reforma, Juárez confiscó todo el oro del banco jesuita y aún así no quiso pagar a los franceses, y los franceses nos invadieron y nos impusieron a Maximiliano,
cuando Juárez tenía todo el oro del banco jesuita porque había nacionalizado los bienes de la iglesia, y lo primero a lo que tomaron posesión fue a las bóvedas del banco jesuita. Esto es únicamente a manera de comentario. Las diferentes órdenes religiosas fueron llegando. La que más contribuyó a la evangelización, pero con un trato digno y un mejor reconocimiento a la naturaleza humana de los indígenas, fueron los jesuitas. De hecho, al momento de la expedición de las leyes de reforma, los jesuitas manejaban los únicos hospitales públicos. Nunca volvió a haber hospitales públicos donde el enfermo no tenía que poner nada. Los jesuitas pagaban todo cuando no tenían recursos. Ya posteriormente se aplicaron cuotas de recuperación y no hubo ya en número suficiente quien atendiera a los enfermos del pueblo llano, ya no de las clases privilegiadas de ahí en adelante. De tal manera que, regresando a estas épocas tempranas posteriores a la conquista, ya 3 años después a la caída de Tenochtitlan, en 1524, con la llegada de esos primeros 12 franciscanos, en los que se encontraban, cabe recalcar, Motolinía y Martín de Valencia. Estos juntos, hicieron un aporte, una contribución a la difusión del catolicismo en estas nuevas tierras. Incluso se dijo que a los que no quisiesen cambiar de religión se registraban y recopilaban por el cronista Diego Muñoz Camargo, y se iniciaba una persecución con un sinnúmero de actos indebidos más extremos que los que realizan hoy los malos organizados en todo México. Eso era peor. Algunas personas fueron incluso sometidas a procesos inquisitoriales que llevó a cabo Fray Juan de Zumárraga. Cabe aclarar que el que participó en el milagro de la Virgen de Guadalupe, Fray Juan de Zumárraga, era el granito en el arroz, era la persona más odiada y detestada en aquellos primeros años en el Valle del Anáhuac, porque él era quien encabezaba la Santa Inquisición en América, y él llevó a más del 90% de toda la nobleza indígena. Él cometió sobre esa nobleza indígena, sobre todo mujeres, actos indebidos. Les estoy hablando de los primeros años posteriores a la caída de la Gran Tenochtitlan. Ese primer obispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, fue quien más actos indebidos cometió contra la población indígena, escudándose en su fe religiosa, y que era un proceso inquisitorial por mandato divino, porque ellos se escudaban diciendo que eso era una decisión divina. Las persecuciones tuvieron un carácter político y religioso para mantener el control total sobre los ex aliados de Cortés, hoy pueblos vasallos que querían dominar a través de las encomiendas, que no eran diferentes a lo que hacían los africanos en las plantaciones de algodón, de tal manera que los nuños de Guzmán se multiplicaron por doquier, y algunos traían sotana, como Fray Juan de Zumárraga, el mayor nuño de Guzmán en América. Este proceso de evangelización fue lento, porque iría de esos grandes pueblos en un primer momento hacia el resto de toda la población. Así, con una aparente buena intención, se cometieron durante siglos un sinnúmero de actos indebidos que quedan para la posteridad, para la historia, y que han pasado a una campaña de limpieza en la cual se desconoce todo lo malo que pudo haber ocurrido, y se trata de glorificar un aporte que nunca existió de parte de esos primeros libertos españoles y esos sacerdotes nuños de Guzmán enviados a América. Todo por la gracia divina, así lo manifestaban y así lo decían ellos. Sin lugar a dudas, hoy en día, a 500 años, somos una nación fuerte, vigorosa, que ha sido una mezcla completa de diferentes corrientes, porque nos invadieron todos los países del mundo. Muchos mexicanos tienen hoy en día sangre francesa, inglesa y de todos los países de Europa, y de destinos tan diversos como la actual Turquía o el Medio Oriente. Sin lugar a dudas, las migraciones y la hospitalidad que ha brindado México a lo largo de los años se ha visto fructificada, así como abrimos las puertas a los españoles que huían de Francisco Franco y a los libaneses que huían de los conflictos en Medio Oriente. México es un país totalmente hospitalario, y esa mezcla de habilidades, de enriquecimiento genético, ha contribuido a crear un mejor mexicano.
que solamente necesita la oportunidad para poder brillar y desarrollar esa nueva perspectiva por un México que en un futuro será mejor. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.